Buenas tardes. Me disculpo por no poder asistir al Congreso. Esta es mi ponencia que he grabado para poder presentar. La ponencia lleva por título El Estado de Honduras y el Reino Mezquito de 1821 a 1861, la diplomacia del desconocimiento. El objetivo del presente estudio es reconstruir las relaciones diplomáticas entre el Estado de Honduras y el Reino Mixquito entre los años de 1838 y 1861, situándolas dentro de un proceso histórico más amplio, que inicia con el Tratado de Madrid de 1670 y se desarrolla a través de una serie de tratados, conflictos y negociaciones internacionales. Esta perspectiva de larga duración permite comprender cómo se formaron y evolucionaron las estrategias diplomáticas en torno a la mosquitia, así como identificar los mecanismos mediante los cuales los misquitos fueron perdiendo su capacidad de negociar en nombre propio. En términos analíticos, se propone el concepto de diplomacia del desconocimiento para describir una práctica recurrente en la política hondureña: firmar acuerdos que reconocen de facto un interlocutor mientras se niega su condición de entidad política legítima ante la comunidad internacional. Esta doble lógica explica la paradoja de una diplomacia que negocia directamente con los misquitos, como ocurrió en el convenio de 1843, mientras en foros internacionales los reduce a lo que ellos llaman tribus nómadas sin soberanía. Metodológicamente, el estudio se basa en el análisis histórico de fuentes primarias, incluyendo tratados, decretos, proclamas y correspondencia oficial, complementadas con la revisión crítica de la historiografía existente. El enfoque busca identificar continuidades y rupturas en las prácticas diplomáticas a lo largo de 3 siglos, atendiendo tanto los intereses estatales como a la agencia cada vez más limitada que tuvieron los misquitos a lo largo de este periodo. La delimitación del estudio en términos temporales se ha hecho en 5 periodos históricos: la diplomacia misquita antes del establecimiento de la Superintendencia Británica, desde el Tratado de 1670 a el de 1749, las disputas territoriales entre España y Gran Bretaña, de 1749 hasta el Tratado de 1786, el fracasado intento de colonización hispánica de la costa de Mosquitos y el restablecimiento de la Alianza Anglo-Misquita de 1787 a 1820, luego las relaciones que la Federación de Centroamérica tuvo con el Reino Misquito y cómo la cuestión del reconocimiento de Belice influyó en esto, de 1820 a 1838, y finalmente cuando el Estado de Honduras se proclama soberano en 1838 y asume su representación internacional, que antes era asumida o llevada por la Federación, y las relaciones que éste tuvo con los misquitos del Reino Unido y los Estados Unidos de 1838 a 1861. Para comenzar entonces, la diplomacia misquita antes del establecimiento de la Superintendencia Británica va a iniciar en el año de 1670 con el Tratado de Madrid. Para estas fechas, los británicos ya tenían establecimientos de madera y comercio en lo que ellos llamaban la costa de Mosquitos, y al mismo tiempo ya se habían llevado ciertos misquitos desde sus territorios a Gran Bretaña y se había establecido una especie de alianza, aunque no en términos formales diplomáticos. Este Tratado de Madrid lo que va a hacer es que va a reconocer la presencia británica en América de parte de España, pero los establecimientos de madera en Costa de Mosquitos no van a ser considerados territorios permanentes, sino que simplemente territorios temporales. Es decir, que los ingleses podían estar allí mientras cortaban madera y luego cierta parte del año tenían que irse, desde la perspectiva de España. En 1687, Jeremy, descendiente de Olman, el que se
reclamaba como primer rey misquito y que fue a Inglaterra para obtener este título de parte de la corona y sus funcionarios, renovó su alianza con Inglaterra mediante el gobernador de Jamaica y obtuvo oficialmente el reconocimiento de su título como rey de los misquitos. En 1713 se firma el Tratado de Utrecht, que pone fin a la Guerra de Sucesión Española y marca un cambio en la región. Con la España debilitada, los británicos reclaman el derecho a continuar estando permanentemente en Costa de Mosquitos, y esto lleva a que los españoles intensifiquen sus acciones militares en contra de Inglaterra y los misquitos. En 1711, el rey misquito Bernabé II propone al gobernador de Costa Rica suspender las hostilidades entre misquitos y españoles, devolverse los prisioneros y que él, el rey misquito, iba a reconocer al rey español como su soberano. Pero la audiencia de Guatemala, que era la máxima instancia de gobierno en la región que controlaba la zona, va a negarse a negociar con el rey misquito y lo va a llamar un bárbaro. En 1713, de nuevo el rey Bernabé envía emisarios al gobernador José Antonio Lacayo de Briones y se redacta un tratado preliminar que es aceptado por los misquitos, pero no puede ser ratificado porque la audiencia nuevamente se va a negar a meterse e inmiscuirse en esos procedimientos. Luego, en 1719, el rey Bernabé declara que él todavía quiere apegarse a este tratado acordado en 1713, pero los españoles se van a negar y el rey va a tener que buscar de nuevo una alianza con los británicos. En 1721, Aníbal, en nombre del rey Bernabé, firma con el gobernador de Costa Rica un tratado de 11 puntos, que básicamente establecía que los mijitos iban a asentar en un lugar establecido por los españoles, les iban a dar una fortaleza y les iban a dar una anualidad en dinero, en monedas. Pero la audiencia de Guatemala se niega a reconocer este tratado y solicita que los misquitos pueblen lo que después va a ser San Juan del Norte, algo que no se va a llegar a aplicar. En 1736, el rey Bernabé, de nuevo, escribe a los españoles, pero esta vez intenta llegar directamente al rey de España y le propone al rey de España que los misquitos tengan un tratado de libre comercio con el puerto de Trujillo y que los misquitos a cambio van a dejar pasar a los españoles libremente por sus territorios sin atacarlos. Esta propuesta fue vista por el Consejo de Indias, que se negó a aceptar lo sugerido por el rey de los misquitos porque alegaban que él era controlado por los británicos. 1749 va a ser un año clave porque Inglaterra va a nombrar a Robert Hodgson como primer superintendente de Costa de Mosquitos, lo que significaba que por primera vez la corona británica le estaba diciendo a España que ellos reclamaban control directo de ese territorio, en cual antes solo habían tenido permiso para extraer madera. En 1750, el rey Fernando VI, al darse cuenta del nombramiento del superintendente, va a ordenar la expulsión de los británicos de Costa de Mosquitos y la sumisión del pueblo misquito, pero no habían fondos militares en Centroamérica para conducir la campaña, entonces nada se hizo. Y a partir de 1756, España y Gran Bretaña inician la guerra de los 7 años, que va a concluir con el primero de los varios tratados de París, este firmado en 1763. En 1783 se firma un segundo tratado de París que va a establecer lo mismo que el de 1763, que va a hacer que los británicos tienen permiso de cortar madera en Costa de Mosquitos, pero no establecerse allí.
Va a ser hasta 1786 que se va a abordar la cuestión del territorio misquito y de los misquitos también propiamente, con la que se ha conocido como Convención de Costa de Mosquitos, que por primera vez, le otorgaba la soberanía del territorio a España, una soberanía que Gran Bretaña se había negado a reconocer desde el siglo XVII, y desde entonces España va a intentar colonizar esta zona con resultados bien pobres. ¿Qué va a pasar entonces desde 1786? Pues los españoles van a crear varias colonias en Costa de Mosquitos, sobre todo La Criba y el asentamiento del Cabo de Gracias a Dios, que van a ser abandonados rápidamente. Y en 1789 el gobernador de Nicaragua, Juan de Ayza, de la misma manera que a inicios de siglo lo había hecho el gobernador de Costa Rica, va a firmar un tratado con un líder misquito, en este caso Carlos Antonio Bretot de Castilla, que Bretot tenía las intenciones de convertirse en rey misquito, pero va a fracasar, va a ser ejecutado por, por las fuerzas del rey legítimo del misquito en 1789, y a partir de este punto los españoles van a tener que conformarse con pagar cierto tributo a los misquitos para que ellos no interrumpan sus líneas de comercio ni entren al territorio que sí efectivamente es controlado por los españoles tierra adentro. Para 1820, un año antes de la independencia, ya los misquitos están completamente libres de las incursiones españolas. Los españoles ya no tienen mucho poder ni sobre sus súbditos americanos, ni mucho menos para intentar ingresar a territorio misquito. Y para estas fechas el rey George Frederick Augustus se siente lo suficientemente cómodo para dar las famosas concesiones que se le dio a Gregor MacGregor, que no tuvieron buenos resultados para él. La independencia de Centroamérica en 1821 va a tener como efecto que los territorios de los misquitos vuelvan a disputarse entre las potencias regionales. Entonces, el gobierno federal de Centroamérica reclamaba soberanía sobre este territorio, Colombia reclamaba soberanía sobre este territorio, y los británicos, nuevamente, revivieron sus reclamos, ya que ellos pensaban que al independizarse de España, estas naciones americanas iban a ser más débiles e iban a ceder. De allí comienza que la federación va a negociar con Colombia y con Gran Bretaña sin siquiera consultarle a los que eran dueños de las tierras, que eran los misquitos. En 1826 se firma una convención de unión, liga y confederación perpetua entre Centroamérica y Colombia, y se establece que la cuestión misquita va a reservarse para una fecha posterior, pero esto nunca se llegó a hacer. Al mismo tiempo, se envía al ministro Marcial Cebadúa a Londres a negociar la cuestión allá, y Cebadúa llega a la conclusión que asuntos territoriales no se pueden hablar en esa década, en ese momento, con los británicos, y que ellos solo están dispuestos a conceder un tratado de libre comercio y navegación. Con la disolución de la Federación en 1838 y el inicio de la vida soberana de Honduras y su reasunción de su representación internacional, va a iniciar un nuevo periodo en el que sí podemos decir directamente este es Honduras tratando y negociando sobre el asunto de los territorios misquitos, y a veces con los misquitos. En 1840 se da un incidente que nos revela cómo el Estado, el recién soberano Estado de Honduras, miraba a los habitantes de la costa de Mosquitos. En ese caso, un funcionario hondureño, Guillermo Herrera, va a ver un asentamiento británico en Black River, y Herrera les va a preguntar a los británicos, bueno, ¿ustedes qué hacen acá?
y los británicos les van a decir que el rey Misquito les cedió las tierras. En esa ocasión, el periódico oficial del gobierno va a comentar que los misquitos no podían cederle tierras a nadie porque, según en palabras de ellos, eran unas hordas errantes que ningún dominio tienen sobre sus tierras. Igual, en 1842, mucho se ha dicho que Morazán regresa para volver a unir Centroamérica, pero no, Morazán regresa por las agresiones que se hacen de parte de los británicos y los misquitos en San Juan del Norte. Y en esa ocasión Morazán se va a expresar de los misquitos de esta manera. Va a decir: llegó a mí la noticia que la República estaba amenazada por un pueblo bárbaro, que sólo había excitado hasta ese entonces la compasión de los que saben apreciar los nobles motivos que los hicieron preferir la ignorancia y miseria en que se hallan a la esclavitud que les ofrecían los conquistadores españoles. Entonces Morazán eh, tiene una opinión en parte positiva de los misquitos porque los considera un pueblo que se resistió a la dominación hispánica, pero también conserva los prejuicios que todos los demás funcionarios tenían en esa época hacia ellos y piensa que son unos bárbaros errantes y todo esto. En 1843, ya que Honduras no podía ponerse de acuerdo con el gobierno británico en Centroamérica, ni con el cónsul Frederick Chatfield, ni con el superintendente de Jamaica, ni con el comandante de Belice. Se decide firmar un tratado con los misquitos. Este tratado le han puesto Tratado Cruz Robinson, pero la verdad no tenía nombre, solo se llamaba Convención con los misquitos. Y nunca fue ratificado de verdad. Es más, a finales del año, Nicaragua se va a quejar sobre ese tratado y Honduras le va a contestar públicamente que este tratado solo era para fingir ante los misquitos que ellos tenían cierto grado de autonomía, mientras que el Estado de Honduras no reconocía la soberanía de los misquitos sobre sus tierras. Pero bueno, este tratado se firma entre el representante de Honduras y el representante de los misquitos, que era representante de sí mismo, al fin y al cabo. Era un pretendente a la corona misquita y no era ni el rey ni ninguno de sus allegados. Tenía 15 puntos y en general garantizaba la libertad de tránsito, el respeto a las autoridades, el derecho al comercio y la defensa mutua entre Honduras y los misquitos. Lo más interesante del convenio es que establecía una clara distinción entre Honduras y el territorio misquito, lo que implicaba un reconocimiento indirecto de parte de Honduras de la soberanía de los misquitos sobre sus propias tierras. Por ejemplo, en el artículo 2 se establecía que tanto hondureños como misquitos gozarán del mismo derecho de traficar, navegar y pescar libremente y bajo protección de las autoridades del territorio misquito, todos los habitantes del estado de Honduras y viceversa. Y el artículo 3 señalaba que cuando sean autoridades las que transitan en una u otra jurisdicción, serán respetadas y se les harán los honores que correspondan. Y el artículo 5 dice que o dictaba que los misquitos podían introducir libremente a territorio hondureño las mercancías que quisieran. Entonces, claramente este tratado firmado en 1843 establecía que Honduras era una cosa y que el territorio de los misquitos era otra cosa distinta. Pero claro, como les mencioné anteriormente, esto era por escrito, era en papel y no era la realidad jurídica ni diplomática hondureña, sino que era una treta para engañar a los misquitos y que ellos dejaran de cooperar con los británicos y se aliaran con los hondureños. Y lo que les dije anteriormente queda claro cuando, 5 años después, en 1848, el presidente Juan Lindo emite una proclama en la que dice que no se extenderá un reconocimiento directo ni indirecto del derecho que se pretende en las costas del norte y puerto de San Juan por parte de los mosquitos, así les decía en esa época,
a quienes tampoco se reconoce ni ha reconocido jamás como nación. El Tratado Clayton-Bulwer de 1850 definió los derechos de ambas potencias anglófonas, la Gran Bretaña y los Estados Unidos, para conducir empresas comerciales en Centroamérica. El gobierno inglés se sintió cómodo con este arreglo y abolió el cargo de cónsul de la Costa de Mosquitos. Además, le prohibió al rey de los Misquitos viajar a Inglaterra para que el resto de naciones, tanto Centroamérica como Estados Unidos, confiaran más en que los Misquitos no eran controlados por los británicos. En 1851, Honduras retenía su postura de no reconocimiento de los misquitos, como lo vemos con una comunicación que el ministro general dirigió al cónsul de Gran Bretaña, diciéndole que el gobierno de Honduras está muy distante de reconocer al que usted llama reino misquito, es decir, no se le daba ningún valor diplomático a los actos que los misquitos conducían tanto con Honduras, con ellos mismos, ni con Gran Bretaña. Y Juan Lindo, el presidente en esa época, fue más claro al decir que la costa de Mosquitos fue en todo tiempo parte integrante del territorio hondureño. Y así lo reconoció la Inglaterra misma por el tratado concluido con España en 1775, dice él, se equivoca de fecha, es 1786, y continúa diciendo: no hay noticia de que antes de la disolución del Pacto Federal en 1838 se hubiera pretendido jamás hacer de las tribus miserables, lo llama, de zambos y jicaques que habitaban aquella costa un cuerpo de nación, que apareciese rivalizando con los estados que componen esta república. Los zambos y mosquitos han existido como tribus nómadas, sin religión, sin leyes, sin poblaciones y sin bandera conocida, vagando siempre en los bosques, viviendo de la caza y la pesca, reducidos a tal estado de embrutecimiento que la mayor parte de ellos ni aun nombre tienen para poder distinguirse individualmente. Y pues bueno, esto era lo que pensaba el presidente de Honduras de los misquitos, pero también en manera general hay que entender que esto era lo que pensaba el Estado de Honduras de los misquitos. Para mediados de la década de 1850, ya la situación va a llevarse a un plano diplomático completamente, ya no van a haber amenazas de invasión ni de parte del Reino Unido ni de los Estados Unidos. Y gracias a esto se va a ajustar una serie de tratados que nunca van a ser ratificados, pero que van a sentar las bases para los tratados definitivos después. Primero estaba el Tratado de Dallas-Clarendon de 1856 entre Estados Unidos y el Reino Unido, en el cual los británicos aceptaban retirarse de las islas de la Bahía y de Costa de Mosquitos a cambio de que los Estados Unidos reconocieran unas fronteras expandidas en Belice, es decir, Belice iba a pasar a ser más grande de lo que era en su momento. Este tratado, o la negativa a ratificarse este tratado entre las dos potencias, dio paso a que el Reino Unido y Honduras negociaran el tratado Erran-Clarendon, que tampoco fue ratificado. Establecía que la Gran Bretaña iba a reconocer como frontera entre Honduras y el territorio de los Mosquitos el río Wans o Segovia. Es decir, que el Reino Unido estaba reconociendo que el Estado de Honduras tenía soberanía sobre las tierras misquitas y que todo al sur del Segovia era territorio soberano misquito y no de Nicaragua. Y por esta razón no fue ratificado porque el Estado de Nicaragua presentó sus propuestas. Finalmente, en 1859 se firma el ya famoso Tratado Guaycruz, que es el que pone fin a las disputas entre Honduras y la Gran Bretaña por ese territorio. Y bueno, este tratado fue ratificado hasta 1861, pero lo importante aquí es compararlo con el tratado anterior, el Erran-Clarendon. Mientras el Erran-Clarendon daba reconocimiento
a la soberanía misquita, aunque parcialmente, el Guay Cruz completamente borra a los misquitos de, de su propio territorio y los elimina como agentes políticos dentro de la diplomacia internacional. El Tratado Guay Cruz es un tratado entre Honduras y la Gran Bretaña que decide sobre territorios misquitos sin consultarle a los misquitos. Y pues bueno, ¿cuáles son las conclusiones de todo esto que he hablado? Que la relación entre Honduras y el Reino Misquito estuvo siempre marcada por una violencia diplomática estructural, en la que el reconocimiento y el desconocimiento se usaron como herramientas de control político. España, Inglaterra y luego Honduras repitieron el mismo patrón de dominación simbólica, firmar tratados con los misquitos mientras negaban su soberanía ante la comunidad internacional. Esta práctica de la diplomacia del desconocimiento permitió a Honduras consolidar su soberanía territorial mediante la exclusión deliberada del reino misquito como sujeto político legítimo. El Tratado Guay Cruz marcó el punto culminante de este proceso. Los misquitos fueron transformados de aliados diplomáticos en pobladores subordinados dentro del discurso estatal. La violencia diplomática no radicó en la guerra, sino en el lenguaje jurídico y político que redujo una nación, la nación misquita, organizada a la categoría de tribu nómada sin bandera. La historia de la Mosquitia revela que el Estado hondureño se construyó también sobre actos de exclusión simbólica, donde el silencio y la negación fueron tan eficaces como la fuerza militar. Gracias.